Me da mucho gusto estar aquí en este ciclo de conferencias que organiza el Museo de Templo Mayor y en particular la maestra Patricia Ledesma Bouchan, que es nuestra directora. Nos sentimos lo que somos, estamos aquí en casa y me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Veo muchas caras conocidas, buenos amigos, colegas en el público, mucha gente interesada en esta materia. Por allá atrás, ¿no? La familia de mi amigo Neftalí, cuyo tonali todavía recorre, ¿no? El Templo Mayor. Muy bienvenidos, gracias por estar presentes aquí, ¿no? Y agradecer no solo a todo el equipo del Museo del Templo Mayor que está haciendo ahorita la transmisión. Entiendo que están haciendo la transmisión en vivo a través de Facebook, no por allá atrás, sino a mis buenos amigos de medios de Lina, ¿no? Y de TV INA, que siempre están presentes apoyándonos allá afuera, también con las mesas de publicaciones, ¿no? Para el que se interese en profundizar en estos temas. Y no puedo olvidar a mi amigo Enrique Vela, que está aquí enfrente, que desde hace 25 años, ¿verdad? Ya has envejecido ahí, has dado tus mejores años, ¿no? Ha sido el editor de una de las grandes historias de éxito del INA y de la iniciativa privada, que es Arqueología Mexicana, ¿no? La revista Arqueología Mexicana, que estamos muy contentos porque nos ha dado el privilegio de publicar ahí las primicias, o no me dejarán mentir, en el número de, tú no lo tienes por ahí, enséñalo, el número de este mes para que el que lo quiera comprar. Está espléndido, ¿no? Es sobre los Olmecas, es número de aniversario, ¿no? 25 años, ¿no? Está aquí afuera, lo trajeron. Ahí damos a conocer precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son las estrellas marinas, y que es un tema para nosotros novedosos, y es novedoso porque nunca antes habíamos detectado su presencia. Y la hemos detectado, ya les vamos a contar toda la historia, pero me adelanto, las hemos detectado gracias a lo que bien mencionaba Patricia, a una colaboración que para mí ha sido todo un placer con mis amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Hemos tenido muchas historias de éxito con los investigadores del UNAM, pero yo pondría en relieve la de mis amigos del equipo que encabeza Francisco, y que vienen del instituto. Aquí se ve el logo, ¿no? Que es muy bonito, por cierto, el Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología, ¿no? Y que a lo largo de los años pues nos han enseñado tantas cosas, hemos aprendido mucho de ellos y nos han revelado, ¿no? Qué es lo que nosotros estamos excavando y seguimos excavando día con día, ¿no? Es como todo en arqueología, esa imagen del arqueólogo, ¿no? Muy decimonónica, que está aislado dentro de un templo. Pues eso ya no es la realidad. En todo en arqueología es trabajo colectivo y trabajo sobre todo e interdisciplinario, ¿no? Es decir, siempre trabajamos, no solo los arqueólogos, que tenemos obviamente nuestros conocimientos, sino que tenemos que recurrir, ¿no? a la colaboración de otros expertos de materias muy diferentes. Y para muestra, pues la charla del día de hoy, ¿no? Les cuento la historia a mí me parece fascinante, ¿no? Y espero que les vamos a hacer un recorrido, ¿no? Tal vez muy rápido, ¿no? Pero el recorrido que nosotros hicimos como investigadores. Les voy a contar una cosa que sucede de manera cotidiana, y lo vemos en esta primera diapositiva, que es cuando nosotros los arqueólogos vamos a excavar en contextos que llamamos del posclásico tardío, perdón, es decir, del año más o menos 1325 por ahí a 1521, es decir, los siglos, 2 siglos anteriores a la llegada de los españoles a Mesoamérica. Cuando vamos a buscar esos contextos aquí en la Cuenca de México, pues encontraremos una gran cantidad de asentamientos rurales, es decir, ¿no? De comunidades campesinas que vivían en torno a esto que era la región más transparente, y que ya no tiene hoy día nada que ver con ese pasado, ¿no? que muchos idealizamos, ¿no? Ha habido muchos equipos de arqueólogos, buenos amigos, por ejemplo, que han excavado en Xaltocan, ¿no? En Mexicalcingo, ahí por la Viga, o en Chalco, ¿no? La doctora Brunfield, el doctor Ávila, ¿no? Ellos dos ya, bueno, todos ellos ya murieron, la doctora Hodge, y sus equipos se han dado la tarea de explorar
¿no? En algunos lados que ya han sido o que están siendo invadidos por la mancha urbana de ese monstruo en el que vivimos que se llama Ciudad de México, ellos han explorado esos contextos y han encontrado las casas de los campesinos. Y ahí hayan muchísimos animales, muchísimos restos de fauna, pero es una fauna muy particular que nos habla de la dieta que tenían esos antiguos campesinos de los siglos XV y XVI y de las prácticas, sobre todo a nivel artesanal, ¿no? ¿Qué es lo que hallamos cuando se excava ahí? Pues son animales silvestres, ¿no? En este orden, ¿no? Patos, conejos, ranas, venados, tortugas, etcétera. Todas las especies silvestres que son locales y que eran cazadas, eran capturadas por los habitantes de aquellos tiempos para alimentarse y para elaborar sus instrumentos de trabajo, ¿no? Un caso, los huesos de un venado para elaborar un punzón o una aguja, por poner uno de tantos ejemplos. Y también, ¿no? Ilustrando esta imagen, que por cierto es la única imagen pornográfica del Códice Florentino, ¿no? Vean arriba a la izquierda, ¿no? Es muy sugerente, ¿no? También se hallan, ¿no? Los restos de animales domésticos, fundamentalmente el guajolote, ¿no? Y el perro. Ese es el hallazgo de todos los días. ¿Qué pasa cuando nos trasladamos de esas pequeñas aldeas, de esos pequeños asentamientos rurales y vamos a las grandes ciudades de esa misma época, de los siglos XV y XVI? Por caso Tenochtitlan, es decir, el lugar donde nos encontramos. Pues vamos a encontrar, por regla general, una fauna totalmente diferente. Y no solo diferente, mucho más diversa, mucho más abundante. En el caso de que excavemos en los palacios, acuérdense que el palacio, las casas nuevas de Moctezuma estaban bajo siguen ahí, están bajo el palacio de Peña Nieto, o las casas viejas de Axayacat, bajo ese lugar que frecuentamos todos los mexicanos en enero, que es el Monte de Piedad, ¿no? Entonces, cuando excavamos ahí, o cuando excavamos aquí en el Templo Mayor, nuestro equipo, el equipo de mi buen amigo Raúl Barrera, ¿qué es lo que hallamos? Hallamos una fauna que nada tiene que ver con esos guajolotes, esos perros, esos patos que habitualmente se hallan en las aldeas. Encontramos una fauna que es de otra índole y hasta la fecha, gracias al trabajo de los biólogos del INAH, porque tenemos un equipo muy grande de biólogos que pertenecen al INAH, el ejemplo es mi buena amiga Belém Zúñiga, aunque ahora está estudiando arqueología, ¿verdad? Ya te estás pervirtiendo, ¿no? Ella es bióloga, trabaja, pues toda su carrera la ha hecho en esta institución, es una delicia realmente trabajar con ella todos los días. Y cuando trabajamos también con los biólogos, por ejemplo, de la UNAM o del Politécnico Nacional, pues nos dicen qué es lo que estamos descubriendo. Y estamos descubriendo cientos, no de individuos, sino de especies que curiosamente pertenecen a una diversidad enorme en este caso, de filos, ¿no? Ahí vemos en esta diapositiva las esponjas, los elenterados, los equinodermos, que es el tema de hoy, los insectos, los moluscos y los cordados. Obviamente dentro de los cordados pues tenemos, ¿no? desde los anfibios, tenemos los peces, los reptiles, las aves, los mamíferos, ¿no? Es decir, una fauna muy diferente. Y lo que es aún más interesante es que esas especies no son especies de la Cuenca de México, como las que se encuentran precisamente en los asentamientos rurales, sino que fueron importadas de lugares muy, muy lejanos, mucho más allá de las montañas que rodean esto que se mal llama el Valle de México, que en realidad es una cuenca. Los animales eran traídos, lo vamos a ver, desde las costas, desde las planicies costeras, de las selvas, de los manglares, de los esteros, de los desiertos, de la alta montaña, es decir, de lugares muy diversos, y los traían fundamentalmente no para alimentarse de ellos y en la mayoría de los casos no para elaborar instrumentos de trabajo, sino por motivos de carácter religioso, ¿no? Aquí vemos en esta imagen como ejemplo esto que hemos hallado ahora muy frecuentemente entre nuestras excavaciones, que son los esqueletos de esta ave migratoria que es el ibis espatulado, ¿no?
en Tabasco le dicen la chocolatera, ¿no? Una ave muy, muy bonita, y que ya la iban, y estuvo a punto de extinguirse en el siglo XIX en Estados Unidos, allá hay mucho en Florida, en Texas, en la Luisiana, porque las mujeres gustaban de usar sombreros, ¿no? Con las plumas de esta ave. En fin, ¿cuál es el motivo entonces por el que traían? Imagínense ir en aquella época en que no había, perdón por el comercial, pero no había Interjet, no había ADO, no había automóviles. Imagínense movilizarse a distancias, ¿no? Gigantescas para traer estos animales. ¿Por qué lo hacían? Esa es la gran pregunta. Y en muchos casos sabemos que era por su significado cosmológico. Por ejemplo, el cocodrilo, ¿no? Que ha trabajado por ahí, está mi amiga Erika, que forma parte, Erika Robles, ¿no? Que forma parte del proyecto Templo Mayor. Ella ha descubierto que este animal ha hallado muchísimos de ellos en las ofrendas, 2 especies fundamentalmente. Estos animales pues significaban a la costra terrestre que flotaba sobre las aguas primordiales. Y por eso pues tan abundante, imagínense aquí en el altiplano donde pues de donde no es oriundo este animal, ¿no? Y así, bueno, ustedes recorren la sala 6 y van a encontrar otros ejemplos. Entonces, cuando nosotros excavamos las ofrendas, vamos a hallar estos organismos, no siempre, pero en muchos casos, representando pisos del cosmos. Por ejemplo, en la parte inferior hay ofrendas de muchos tipos, pero en un tipo de ellas, en la parte inferior encontramos conchas, caracoles, corales, peces, es decir, todos los organismos que nos hablan del inframundo acuático. Después encontramos esos cocodrilos, tortugas, jaguares, o sea, todos los animales que están asociados simbólicamente con la superficie terrestre, y hasta arriba de las ofrendas vamos a hallar los esqueletos de águilas, halcones, colibríes, es decir, de las aves que están obviamente asociadas con los cielos. En fin, todos estos organismos están bien estudiados, los conocemos gracias a los biólogos, pero la historia es que ahora estamos excavando, ¿no? Ahí donde está la flecha, que es justo del otro lado de la zona arqueológica, ¿no? Tenemos que recorrer la zona arqueológica para llegar a esa esquina, ¿no? Que es el mayorazgo de Nava Chávez, y es el lugar donde el equipo de Álvaro Barrera encontró en 2006, recordarán ustedes, el monolito que está aquí encima de nosotros, que es el monolito de la Tlaltecutli. Pues hemos estado excavando ahí y no imaginan ustedes la riqueza de los contextos. Hemos hallado más de 60 ofrendas a este momento, con decenas de miles de objetos, todos al pie de la pirámide, todos al pie del Templo Mayor. Y ahí lo que ustedes empezamos a encontrar fueron estas pequeñas, ¿cómo definirlas? ¿Cómo le llamarías tú? Placas, ¿no? Estas pequeñas placas de las cuales les van a hablar mis amigos, y que la verdad yo lo reconozco, ninguno de los que estábamos excavándolas sabíamos de qué se trataba. Eso sí, tomamos todo el cuidado, las dibujamos, las fotografiamos, las registramos, las metimos en pequeñas bolsitas y empezamos a preguntar con expertos de qué se trata. Muchas especies, muchas hipótesis, perdón, ¿no? Ahí vemos algas calcáreas, nos decían unas, esponjas, otros, ¿no? Rodolitos, unos más, pero todos estos eran callejones sin salida. En realidad no le habíamos dado el clavo. ¿Y qué pasó? Pues ahí entró en escena mi amigo Francisco, ¿no? Que por eso puse aquí esta foto, ¿no? Yo creo que estaba más chavo ahí, ¿no? Y ahora está más deteriorado, ¿no? En pleno trabajo recurrimos a él porque ya era buen amigo de la casa, había trabajado con el arqueólogo Adrián Velázquez, por ejemplo, y en Teotihuacán, por ejemplo, con la arqueóloga Linda Manzanilla. Es decir, él tenía ya ese contacto con los arqueólogos, y recurrimos a él y él nos dijo que no se trataba de nada de lo que nos habían dicho anteriormente, y él nos dio la solución. Me callo y le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues sí, resultó que esas piezas tan importantes eran el esqueleto de un grupo de animales que conocemos actualmente en el lingo científico de la biología marina como equinodermos, ¿no? Y en ese grupo de equinodermos están metidas ahí este grupo de clases que ustedes están viendo,
en más o menos en orden de importancia son los lirios de mar. Los conocemos muy poco porque no son los que vas a la playa y los ves. Seguramente todo el mundo conoce una estrella de mar, ha visto las películas de Nemo, La Sirenita, o tienes una seca en tu casa ahí cerca de la toalla. Eh, pero no conocemos así a los lirios de mar, a las estrellas serpiente, o mejor conocidos en la ciencia como ofiuros, los erizos, galletas o corazones de mar, los horrorosos pepinos de mar, que yo los adoro, es mi grupo preferido, y el tema de esta charla, las estrellas de mar. Entonces, yo vengo a convencerlos también de que estos grupos, estos que son tan disímiles, obsérvenlos ustedes, son realmente pues primos hermanos. Y en algún momento tuvieron un padre-madre que era muy parecido a él. Entonces, estos hallazgos en el pasado ya, incluso ya los hemos publicado, tenemos presentes especies de erizos de mar, como eso que ven allá arriba, en la parte izquierda hasta arriba es un bizcocho de mar, aunque fíjense, yo tengo este problema, como mexicano, yo ni siquiera he escuchado a la gente que dice, ay mira, un bizcocho de mar, no es cierto, o sea, le dicen erizo o no saben ni lo que es, ¿no? Entonces, muchos de estos nombres que ustedes van a escuchar en el transcurso de la charla, pues son medios españolaos, ¿no? Entonces, perdón por eso, pero no les hemos inventado. Yo le pondría bolillo de mar, o digo, ¿no? O algo así para que me entendieran. Luego tenemos a un lado una galleta de mar, una vez más yo le pondré otro nombre, que es muy importante, tan importante que actualmente ya no la encontramos en los mares recientes. Imagínense ustedes, remóntense ahí al año de 1500, 1400 a lo mejor, y imagínense ustedes el mar ese cristalino, sin que haya todavía la revolución industrial, el dióxido de carbono. Imagínense lo que tuvo enfrente ese buzo mexica que iba a sacar estas piezas, quizás ordenadas de que algún sacerdote lo mandaba pedir, no lo sé. Entonces tenemos ese tipo de organismos, tenemos el erizo más común, que es ese que ustedes ven a este lado, que es Echinometra bambrunti, es un erizo muy común en Acapulco, todavía lo pueden ver, es de color morado, todo el mundo lo conoce o se ha llevado un buen recuerdo de ellos en alguna de sus piernas o pies. Y tenemos también estas cosas que están aquí en blanco y negro, que dice Ophiotrix, son unas pequeñas espinas de un organismo que les decía que son como ofiuros o estrella serpiente. O sea, hemos hecho todo, desde lo macro hasta lo micro en microscopía electrónica, ¿no? Ustedes pueden poner un pelo de ustedes y se va a ver un poquito más grueso o quizá el mismo grosor de lo que están viendo ahí, para que tengan una idea. Y efectivamente lo que dice el doctor Luján, nos dimos cuenta que cuando nos mostraron esas placas pertenecían al endoesqueleto de las estrellas de mar. Y como les decía, la cosa es pues no solamente contárselo, sino tratar de motivarlos y que lo entiendan más. Tenemos aquí un video para demostrarles. No sé si lo voy a... Ok, vamos, esta es una estrella de mar viva, vamos a quitarle la piel y nos vamos a acercar a ella. Si nosotros tomamos los brazos y los amarráramos, fíjense en qué se convierte. O sea, realmente es un erizo de mar. Un erizo de mar que los conocemos por todas, generalmente los conocemos, están en muchas playas, están en todos los mares, a todas las profundidades. A ese mismo erizo, si nosotros lo acostamos y lo alargamos, vean ustedes en qué se convierte, ¿no? Esto es realmente el patrón corporal de los equinodermos. Estamos viendo un pepino de mar. Todos ellos son un grupo natural, quiere decir que son parientes cercanos, así como todos los mamíferos tienen pelo y tienen mamas y tienen a sus hijos y los paren, tienen lactancia, bla, bla, bla. Los equinodermos tienen estas características que les he estado mencionando, entre ellas la existencia de eso endoesqueleto. Son muy abundantes en todos los mares y a todas las profundidades, pero todo no es lindo para los equinodermos. Vean ustedes cómo en la Antártida a veces las cosas no son tan lindas, ¿no? Tenemos aquí cómo llega el hielo hasta abajo en el fondo, en el Ventos, y ustedes han visto Game of Thrones, pues bueno,
más o menos así les va a las pobres estrellas, o sea, porque están en todas las latitudes del planeta. Son muy abundantes en los trópicos, pero en los polos, sobre todo los pepinos de mar, se ha demostrado que son organismos sumamente diversos. Las estrellas de mar son, como les digo, parte de los equinodermos y pues tienen pues muchos brazos, nosotros siempre conocemos a las de 5. Y aquí aprovecho para hacer el primer comercial, que es terminando la charla, después de un pequeño break que le vamos a dar, pueden salir y traemos a una parte muy importante, por cierto, de la Colección Nacional de Equinodermos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Esta colección es muy importante porque es la única en todo el país, empezó a trabajar, la creó de cierta manera, obviamente, la doctora María Elena Caso Muñoz, que fue sobrina de Alfonso Caso, un gran arqueólogo mexicano, para que vean ustedes cómo se empiezan a entretejer las historias de este tipo. Entonces van a poder ustedes apreciar físicamente, incluso hasta se van a poder tomar una foto, ¿no? Algo así, una selfie con tu estrella favorita. Entonces lo pueden hacer porque es típico que llegas a tu casa y borras todas las fotos, no te importa ninguna, ¿no? Así. Pero en este caso, como vas a estar tú, a lo mejor no la borras. Entonces, pues eso, las estrellas de mar son bien importantes ecológicamente en los mares, no solamente son un adorno en el mar, ¿verdad? Son parte de la trama ecológica, son parte de la trama ecológica en el sentido de que sin ellas o con ellas las cosas funcionan o no funcionan en el mar, ¿no? Últimamente, por ejemplo, para darles un ejemplo, se descubre que los pepinos de mar están ayudando en contra para de alguna manera atenuar el efecto de la acidificación marina que estamos viviendo en este momento. Entonces, no solamente los pepinos de mar, seguramente también las estrellas lo están haciendo. Entonces, todos estamos conectados en el planeta y es muy importante entenderlo. Por eso es que siempre decimos tengan cuidado, no saques la estrella del mar, para que te la llevas a tu casa, no te sirve de nada, mejor tómate la selfie aquí en el Templo Mayor. Y bueno, pues así está la situación con los aspectos biológicos que queríamos decirles de las estrellas. Y solo viven en aguas salobres, ¿no? Exactamente, los equinodermos son estrictos de aguas marinas, no los tenemos en aguas salobres, qué bueno, porque imagínate meterte ahí a Chapultepec buscando equinodermos, pues no estaría padre. Y sí, los tenemos en todos los mares y a todas las profundidades, ¿ok? Eso es bien importante que lo sepan. Muchas gracias por la pregunta, Caro. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco de cómo fue el proceso por el cual o mediante el cual identificamos a las estrellas. Como ustedes vieron en imágenes anteriores, lo que realmente nos mostraron los arqueólogos era un grupo de placas desarticuladas, todas revueltas, porque ellos mismos no sabían ni nosotros cómo separarlas. Entonces, el primer paso fue empezar a separarlas por forma, con la ayuda inmensa de las personas que trabajan en el proyecto del Templo Mayor, que las separaron excelente y por forma, porque si no nunca lo hubiéramos logrado. Son cubetas y cubetas de placas. Y posteriormente empezamos con el trabajo de identificarlas a nivel de especie. Aquí, como un pequeño comentario, Francisco ya les había dicho que estas placas son el endoesqueleto de las estrellas. Sin embargo, nosotros, como las vemos normalmente, es cubiertas de piel. Entonces, no vemos directamente estas placas. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer fue tomar ejemplares modernos, vamos a llamarle así, de los que están actualmente depositados en la colección, y con cloro remover la piel y el resto de otras partes de la materia orgánica para obtener estas imágenes de las placas, aún articuladas, y poderlas comparar con lo que estábamos encontrando en las ofrendas. Hasta el momento hemos encontrado 6 especies de estrellas en 13 ofrendas distintas, que son las que están marcadas en amarillo. Como un comentario, solo para que lo tengan como referencia, en el mundo hay 1800 especies distintas de estrellas.
porque muchas veces me han preguntado que si todas son la misma. No, hay 1800 distintas, y en México hay alrededor de 228, creo. La primera especie que identificamos fue Astropecten duplicatus, de la cual encontramos nada más, como puede ver en la parte inferior, la punta de uno de los brazos, y esta tiene una distribución actual en el Golfo de México, desde Tamaulipas y llega hasta el Caribe en Quintana Roo. La siguiente especie que identificamos fue Pentaceraster cumingi, la cual, como ven en la imagen, tiene colores rojizos, anaranjados, muy vistosos. Entonces pensamos que a lo mejor esa es una de las razones por las cuales la eligieron. Esta tiene una distribución en el Océano Pacífico, desde el Golfo de California y a lo largo de toda la costa. Aquí les muestro un ejemplo de un fragmento de un brazo de un organismo moderno al cual le removimos la piel, y las que están en el lado, bueno, de este lado, desarticuladas, son las de las ofrendas. Entonces así pudimos empezar a hacer la comparación visual de estas placas. Otra de las especies que encontramos muy abundantemente es Nidorelia armata. Como comentario a esta especie, su nombre común es chocochip, porque parece como una galleta con chispas de chocolate. Y esta también se encuentra en el Golfo de California y el Pacífico, hasta Guerrero. De la misma manera, removimos la piel de este organismo y pudimos empezar a identificar las diferentes placas y las espinas en las placas desarticuladas. Aquí es importante mencionar que las imágenes que están más a la derecha, podemos observar unos gránulos que corresponden a fragmentos de piel de la estrella. Conforme fuimos revisando estos ejemplares, teníamos la idea de que eran placas muy robustas y más grandes. Sin embargo, como las encontramos desarticuladas, no teníamos una manera de explicar o de relacionar si realmente correspondían a organismos de mayores tallas. Entonces, debido a esto, decidimos buscar una relación entre la medida del ancho del odontóforo, que es esta placa que tenemos aquí, sí, que forma parte del aparato masticador. En la imagen de abajo pueden ver que está en la boca de la estrella, y una medida que comúnmente se toma en las estrellas, que es el radio mayor, que va del centro del disco a la punta de uno de los brazos. Entonces, midiendo ejemplares de la colección, los cuales están en negro, y pudimos calcular la ecuación de la recta, y de esta manera, sí, de la colección, los especímenes modernos son los que están depositados en la colección nacional de equinodermos. Posteriormente medimos odontóforos de los especímenes del Templo Mayor, y al buscar esta relación, vemos que claramente los que están en gris, que corresponden a especímenes del Templo Mayor, tenían tallas mayores a las que tenemos actualmente. Esto puede tener varias explicaciones. Una es, como ya les había dicho Francisco, que las condiciones del mar eran distintas, entonces posiblemente la temperatura era menor, la acidificación, incluso había más nutrientes, tal vez menos contaminantes. Y la otra explicación es que esta estrella muchas veces la sacan como para recuerditos o souvenirs o cosas así. Entonces a lo mejor nosotros mismos no estamos permitiendo que alcance esas tallas que antes tenía. ¿Qué tallas tenía? Sí, aproximadamente vemos que los ejemplares más grandes de los que podían estar en las ofrendas llegan a tener casi 14 centímetros de radio mayor, o sea, el doble. O sea, que serían 28 de centímetros. punta a punta. Un animal más o menos así, comparados con lo que actual tenemos. El más grande que tiene así. 8 centímetros. Uh-huh. Otra de las especies que pudimos identificar es Astropecten regalis, que también está en el Golfo de California hasta Chiapas. Y aquí pudimos encontrar la punta de uno de los brazos, y afortunadamente pudimos encontrar placas que todavía estaban articuladas, y por eso pudimos compararla con los de los ejemplares recientes. Si no, no lo hubiéramos logrado, porque habíamos encontrado muchas placas de las que están en la parte de arriba separadas, pero la verdad no sabíamos qué eran hasta que las vimos juntas. Otra de estas especies es Luidia superba, la cual está en el Golfo de California, y también pudimos encontrar un fragmento de placas articuladas. Por último, la especie Fatari unifacialis,
la cual tiene una distribución en el Golfo de California y igual en el Pacífico. Aquí pudimos encontrar, la imagen que está abajo es un ejemplar al cual le removimos la piel, y las placas que se ven en el centro las conocemos como carinales. Del lado derecho podemos ver las de ejemplares modernos y del lado izquierdo las de los ejemplares de las ofrendas. Aquí es importante mencionar que todas estas especies, a pesar de que pueden tener una distribución a mayores profundidades, en general se encuentran desde el intermareal, es decir, desde las olas, las rocas, hasta los 20 metros. Entonces, esta es una representación de cómo pensamos que con buceo libre las podían recolectar y las ponían en esas redes. Este es un mural muy conocido teotihuacano de Tetitla, y nos muestra precisamente, la imagen es espectacular, no creen ustedes, nos muestra precisamente a un buzo teotihuacano sumergido en las profundidades del mar con una red, y por desgracia lo que está metiendo dentro de esa red, por desgracia para nosotros, no son estrellas, sino son bivalvos, son conchas, pero nos muestra precisamente que estamos hablando de una temporalidad, de un momento que puede ser 2000 años antes del presente, ¿no? El hombre ya estaba en las costas y estaba recuperando estos materiales, buceando y trayéndolos pues hasta aquí, hasta el altiplano, que es donde nos encontramos. Y bueno, otra de las preguntas que nos hacemos frecuentemente es si estas estrellas eran puestas en las ofrendas vivas o muertas. Aquí es importante mencionar algo que ya les decía Francisco, que estas estrellas, si tú las sacas del agua, en pocos minutos mueren, porque es como si estuvieran ahogando, ellos no pueden respirar el oxígeno que no está disuelto en el agua. Entonces empiezan a perder el color y empiezan obviamente a tener un olor desagradable. Entonces es factible que las hayan traído muertas ya sin color, sin embargo también es factible que las hayan traído vivas en recipientes cerámicos con agua de mar. Aquí una de las cosas que nos resulta complicadas de entender es la distancia que tenemos hacia las costas. Podemos ver que aquí decimos que hay más o menos 245 kilómetros hacia el Golfo y 290 kilómetros hacia el Pacífico. Entonces, se ha estimado que los porteadores tenían jornadas en las que recorrían entre 25 y 30 kilómetros. Entonces, estamos hablando de 8 a 10 días hacia el Golfo de México o hasta 12 días si hablamos del Pacífico. Como un dato importante, tenemos que saber que las estrellas pueden pasar, bueno, algunas especies pueden pasar varios meses sin consumir alimento. Entonces, esto de alguna manera podría facilitar que las hayan traído. Y que además pueden cambiar su alimentación de acuerdo a los recursos disponibles, es decir, a veces pueden ser carnívoras, a veces herbívoras, incluso que pueden ser caníbales. Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden ver dónde se ubicaba el vivario, que generalmente se conoce como el zoológico de Moctezuma. O sea, vivario viene de la palabra latín que es vivarium y significa que tiene un lugar de vida. Como ustedes saben, en este lugar era donde se estaban una gran cantidad de animales que servían básicamente en muchas de esas ocasiones para depositarlos en las ofrendas. En estos lugares también estos animales tenían un cuidado especial y también se les proporcionaba el alimento al que ellos estaban acostumbrados. Este lugar se encuentra, bueno, correspondería más o menos a la calle de Moneda, al edificio que está enfrente del Museo de las Culturas. Entonces, es posible que estas estrellas de mar, si las trajeron vivas, las hayan depositado en este vivario, para en el momento en que hubiera un acontecimiento importante, fueran colocadas dentro de las ofrendas. Bueno, en este lugar había estanques
de agua dulce y estanques de agua salada, en el cual podría, por ejemplo, en los estanques de agua salada podría haber peces, y es posible que en este tipo de estanques hayan depositado las estrellas marinas. Bueno, en las siguientes diapositivas ustedes van a poder observar dónde se localizan las distintas ofrendas en las que han aparecido restos de estrellas de mar. Entonces, hasta el momento, estas especies han aparecido en 20 ofrendas y en total hemos contabilizado 55,069 placas. Entonces, ustedes se pueden imaginar estar revisando cada una de estas plaquitas. En esta diapositiva ustedes observan las especies que se han encontrado y en total son 111 individuos que se han logrado identificar. Por ejemplo, la especie más abundante es Nidorelia armata, le sigue Pentaceraster cumingi, Astropecten regalis, Fataria unifacialis, Luidia superba y Astropecten duplicatus. Ajá. Es posible que esta abundancia de Nidorelia armata se deba a que es una especie muy robusta, sus placas son muy fuertes, ¿no? Entonces es por eso que esta es la que ha sobrevivido. Después de estar enterrada ahí 500 años, es la que ha sobrevivido más. Bueno, haciendo un análisis por etapas constructivas, o sea, las diferentes etapas en las que han reinado cada uno de los gobernantes, podemos observar que en la etapa 4B, que corresponde al gobierno de Atzayacat, solamente se encontró una especie. Se encontró una especie en 3 ofrendas. Entonces, en naranja ustedes pueden observar dónde se ubicaban estas especies. Posteriormente, en la etapa 5, durante el reinado de Tizoc, ustedes pueden ver los años en que gobernó este personaje. Se identifican 3 especies, pero solamente está presente en una sola ofrenda. Entonces, como ustedes pueden ir observando, conforme va aumentando el poderío del Imperio Mexica, están apareciendo más especies y están situándose en un mayor número de ofrendas. Posteriormente, ya para la etapa 6, cuando gobierna Ahuizot, que es donde hay como un boom y el imperio se expande, sobre todo hacia las costas del Pacífico. Con la diapositiva pueden observar que ya son 6 especies las que se están encontrando en un total de 9 ofrendas. Ya finalmente para la etapa 7, con Motecuzoma, nuevamente son 4 especies en un total de 7 ofrendas. Entonces, ustedes pueden ir observando cómo aumenta el poderío del Imperio Mexica y se apropia de más lugares de donde llega un mayor número de ejemplares hacia el centro. Aquí observan cómo es que el imperio se va expandiendo ya hacia las etapas finales. Ustedes en color amarillo y en rojo ven cómo se expande casi completamente del lado del Pacífico, sobre todo hacia la parte sur. Pues muchísimas gracias, Belém. Entonces, retomando la investigación, ¿no? Lo apasionante de este trabajo que hemos llevado a cabo con nuestros amigos biólogos del INA y del UNAM, lo interesante es que aparecieron y siguen apareciendo
estrellas. Ayer me decía Belén en la mañana que se había metido aquí a la bodega del museo y que había, ¿no?, analizado la tierra de una ofrenda que excavamos, imagínense ustedes, hace más de 30 años, ¿no?, cuando yo tenía una cabellera bellísima. Y en esa tierra, ¿no?, al pasarla por el microscopio, Belén encontró más estrellas. Le digo, ya no encuentres porque nos vas a cambiar todos los números, ¿no? Y obviamente, pues esto sigue dando más y más datos. Es de preverse que conforme vayamos excavando nosotros y nuestros colegas, ya que sabemos cómo identificar estos materiales, pues empecemos a identificar más y más y más. Y obviamente no solo en Tenochtitlan, que estamos hablando, acuérdense, de los siglos XIV, XV, XVI, es decir, del último momento del México prehispánico, ¿no? No solo ahí, sino que si nosotros empezamos a analizar los materiales de civilizaciones más antiguas que la mexica, me refiero a la tolteca, por ejemplo a la xochicalca o a la teotihuacana, pues vamos seguramente a encontrar que ahí también había estrellas de mar. Y me van a decir, bueno, pues ¿cómo lo sabe? ¿Cómo puede llegar a afirmarlo? Pues simplemente a través del arte, a través de las representaciones pictóricas, escultóricas, de la cerámica misma, ¿no?, donde nuestros ancestros lo que hicieron fue representar, ¿no?, prolíficamente, porque son muchísimas representaciones, representar a estos organismos que son las estrellas de mar, ¿no? Si nos remontamos al pasado teotihuacano, acuérdense que las fechas en Teotihuacán siguen cambiando, ¿no? Se van yendo atrás en el tiempo, ¿no? Entre el 150 y el 600, que es el periodo clásico, ¿no? Pues hallamos todas estas representaciones que son realmente espectaculares. ¿Y cómo representaban, cómo figuraban en esa época a las estrellas de mar? Generalmente lo que se llama estrella completa o estrella A, le dicen algunos iconógrafos, que es una estrella de 5 puntas radiales, tal y como la vemos en la naturaleza, que es, por ejemplo, esta estrella, ¿sí? Pero también se representa de otra manera, que es la media estrella o media estrella A, que son también con 5 puntas, pero solo se figura la parte, digamos, superior. Y así es como la vamos a hallar, repito, en la pintura mural, en la escultura y en la cerámica. ¿En qué contextos se figura la estrella de mar? Generalmente en contextos acuáticos. Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen abajo, al centro o a la izquierda, que muchas veces se asocia la estrella al llamado dios de las tormentas, a la deidad que en el posclásico los mexicas y sus contemporáneos le llamaron Tlaloc, ¿no? Vemos como Tlaloc está emergiendo, ¿no?, de un cuerpo de agua, tal vez de un manantial, está atravesando el agua, está saliendo a la superficie, está dando todos los mantenimientos y la fertilidad, y precisamente del ambiente que sale, está marcado por olas, pero por muchísimas y diminutas estrellas. En la otra representación a la izquierda, ¿no?, que es en el patio de los Jaguares, muy cerca de la pirámide de la Luna, vemos cómo del centro de la estrella emerge el rostro de la divinidad, al igual que en esta bellísima almena de travertino. En otros casos, los sacerdotes que dan precisamente la semilla y que representan, ¿no?, la cosecha, tienen en su traje estrellas, o en esta figuración de la montaña sagrada, vemos que en el interior de la montaña, acuérdense que las montañas en aquella época eran consideradas como elevaciones que estaban huecas y que en su interior tenían toda la abundancia y la fertilidad. Aquí vemos en el centro de la montaña sagrada precisamente a uno de estos equinodermos. Avanzamos en el arte, en el tiempo, y vamos a ver que en el epiclásico, ese periodo que va del 650 al 900, en el centro de México, la estrella también está presente. Son representaciones muy distintas a las de los teotihuacanos, y la vamos a hallar en Xochicalco, en Cacaztla, Xochicalco en Morelos, Cacaztla en el Valle de Puebla, Tlaxcala, y en Teotenango, que es en el Valle de Toluca. Es decir, en todo
lo que conocemos como el centro de México. Y vamos a ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, la media estrella, también de 5 puntos, arriba a la derecha, que es Cacastla, o la estrella completa, como este relieve que viene de Teotenango, ¿no? La estrella cerámica, ¿tú qué crees que a qué especie pertenecería? ¿No? A Pentaceraster cumingi, que está afuera en la mesa, tiene todas las características de, bueno, casi todas, pero se asemeja mucho. Parece que el artista hizo una representación de Pentaceraster cumingi, que la van a ver allá afuera, y tenemos una foto a color para que también la conozcan allá afuera. Esa es roja encendida, muy interesante. Ahora estas representaciones, si ustedes van a Xochicalco y van a encontrar muchas de ellas en el Museo de Sitio, ¿no? Ahí se van a dar cuenta que están asociadas, por ejemplo, al Temazcal, o que están asociadas al edificio E, que los arqueólogos han identificado como el templo de Tlaloc para aquel momento. En el caso, por ejemplo, de Cacastla, ¿no? El mural que se ve arriba a la izquierda es el Templo Rojo, es un mural realmente espectacular, es una reconstrucción, ¿no? Y vean cómo en la parte inferior hay una banda acuática en la cual están representadas peces, cangrejos, aves acuáticas, pero también estrellas de mar. Y en el caso de Cacastla y de Teotenango, la estrella no solo tiene, ahí es donde cambia un poquito la simbología, no solo tiene ese contenido acuático, sino muchas veces se le asocia a la esfera celeste, ¿no? Y tiene que ver obviamente con las estrellas, pero no marinas, sino con las estrellas celestes. Les traje esta pieza bellísima que encontró mi maestro Eduardo Matos, a la derecha, ¿no? De cerámica, que está en el Museo Nacional de Antropología, para ejemplificar el siguiente periodo, lo que llamamos los arqueólogos el posclásico temprano, y que nos habla de ese esplendor de la ciudad de Tula que se vivió entre el año 950 y 1150, ¿no? Ahí también tenemos representaciones iconográficas de estrellas. ¿Qué es lo que más nos sorprendió a nosotros los arqueólogos cuando hicimos todo este recuento de figuraciones estéticas, de representaciones artísticas de los equinodermos? Que cuando llegamos en el tiempo al posclásico tardío, es decir, a ese periodo que les digo que va de 1325 a 1521, nos damos cuenta que en el arte mexica y en el de sus contemporáneos, es decir, aquí en Tenochtitlan donde estamos, no hay representaciones de estrellas de mar, ¿no? Es una sorpresa enorme. Las vemos en el clásico teotihuacano, los vemos en el epiclásico, las vemos en el posclásico temprano, pero no están presentes en el arte del posclásico tardío. Por ejemplo, estos dos bellísimos chacmoles Tlaloc, que ustedes los conocen bien, los dos están allá en el Museo de Antropología, uno apareció aquí en la calle de Venustiano Carranza, por eso le dicen el chacmol de Carranza, pero no tiene nada que ver con Venustiano Carranza, es simplemente que apareció ahí donde están ahora las telas Bayón. Y el otro que se encontraba aquí en el edificio de Moneda 16, ahí fue donde fue descubierto. Cuando levantamos esas dos esculturas, ¿no? Y otras más de chacmol, vamos a ver escenas acuáticas. Aquí están nuestros dibujos que hicimos con Fernando Carrizosa y Michelle de Anda. Y en estos dibujos se ven unos relieves, nosotros los coloreamos para que fueran más evidentes, pero en estos dibujos se ven escenas acuáticas típicamente mexicas. Incluso en el de abajo, no sé si vean, está Tlaloc y está nadando, ¿no? Está dentro del agua, se está dando ahí una buena sumergida. Y lo que vemos son todo tipo de animales que encontramos nosotros también en las ofrendas, allá la almeja espinosa arriba a la izquierda, ¿no? que mi amigo Adrián Velázquez ha trabajado mucho aquí en el Templo Mayor, el famoso Spondylus princeps, ¿no? Y otras especies con las cuales él ha identificado esas imágenes, caracoles, conchas, batracios, peces sierra, incluso por ahí en el agua hay una serpiente emplumada, ya la vieron ustedes, no sé qué hace ahí, pero ahí anda por abajo del agua. Acuérdense que Quetzalcóatl estaba en todas las esferas, peces globo, pero ninguna estrella de mar, ninguna. Y la hemos buscado en los códices y la hemos buscado en las pinturas murales, en la cerámica o en la escultura. ¿Cómo resolver esta incógnita? ¿Por qué estamos hallando nosotros los arqueólogos equinodermos de todo tipo que nos han mostrado los biólogos
pero particularmente estrellas de mar en las ofrendas de Tenochtitlan, ¿por qué no vemos eso mismo en el arte de esa época? Pues es una pregunta que no hemos podido responder y que esperamos hacerlo algún día, ¿no? Tal vez encontrar una representación, o por qué no, ellos no se decidieron a hacer esa representación. En fin, no me queda más que darles a todos ustedes las gracias